Y bien, amada Sión, como siempre, fielmente trayendo las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que si las obedecemos, las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto, a donde nadie ha llegado. Y las instrucciones de nuestro Rey para este día, para su amada esposa, llevan por título La resurrección de los muertos, parte 55, con un subtítulo, El querubín protector, así como lo oyes, el querubín protector. Este es un tema, amada Sión, que a lo largo de la historia, por siglos y edades, ha estado guardado a los ojos de los hijos de los hombres. Y hoy el Rey tiene a bien revelárselo a su amada esposa, a ti, oh Sión. Y cuando hablamos de protector, ¿qué significa protector? Cubrir, guardar. Uno que cubre, uno que guarda. O sea que es el querubín cuya misión era cubrir, guardar, proteger. Y vamos a mirar entonces, y vamos a empezar a desarrollar este maravilloso tema. Y para ello vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 14, que dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, o sea, está hablando de aquel que estuvo en el Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ese verso 14, y esa aplicación ya nos muestra la revelación. Número 1, muestra al querubín y dice que es querubín grande. Y después dice protector, el que protege, el que guarda. Y mira la misión que le dio. Le dice: yo te puse en el santo monte de Dios. Si su título es querubín protector, ¿para qué lo puso en el santo monte de Dios? Piensa, amada Sión. Pues para que lo guardara, lo protegiera. Para eso lo puso. Para eso le encargó el monte santo. Para eso lo puso allí. Y es lo que vamos a desarrollar en el tema en el día de hoy. Y te voy a probar en el nombre del Señor que es así como te lo estoy mostrando. Y para ello vamos a mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título El señoreador y protector. Vuelvo y repito, el señoreador y protector. Y para ello vamos al primer libro de la Biblia, el libro de la creación, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30, que dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, ojo, guarda esa palabra, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Qué decía Génesis 1:26 que te dije que retuvieras? Y señoré, después de que creó al hombre, le dice: y señoré, o sea, que fuera Señor sobre todo esto que te acabo de leer, que es sobre el cual Él lo puso. Lo puso que fuera Señor sobre todas las cosas. Lo puso que fuera Señor en el Edén. ¿Que fuera Señor en dónde? En el Edén. En su monte santo. Ahora, fíjate que es a ese mismo hombre que le da la misión, y es la misma misión que acabamos de ver en la introducción que le dio al querubín protector. Dice en Ezequiel que lo puso al querubín protector, lo puso en su santo monte. ¿Para qué lo puso? Para que lo protegiera, lo guardara, lo cubriera. Pues esto es lo mismo que acaba de hacer y acabamos de ver con Adán. Lo puso como Señor de todo. Señor allí en el Edén. ¿Y para qué lo puso allí? Aquí está la revelación. Vamos a mirar para qué lo puso allí. Y para ello vamos ahí mismo en el libro de Génesis, pero el capítulo 2. Vamos a mirar primeramente el verso 7 al 9 y de allí pasamos al verso 15, que dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, al querubín protector, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Observa todo lo que había allí. Y sobre todo eso le dijo: y señoré, lo puso como Señor de todo lo que había allí. Y hasta el árbol de la vida estaba allí. Y sobre todo eso lo puso al hombre. Y fíjate la misión, verso 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, en el santo monte. Y aquí está la revelación y el detalle. Para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Y qué significa guardar? Cubrir y proteger. ¿Y para qué puso el Señor, conforme a Ezequiel 28, 12 al 14 que vimos en la introducción? ¿Para qué puso el querubín protector? Después de que lo puso, ¿para qué lo trajo? Lo puso en su santo monte. ¿Para qué lo puso? Aquí te explica, porque Adán es el mismo querubín protector. Aquí te dice, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿quién era el querubín protector? Adán. ¿Cuál era la misión? Ser protector. ¿De qué? De todo aquello en que lo puso como Señor. Por eso dijo, y señoré. Lo puso como Señor de todo. La misión, guardar, cubrir y proteger. Y fíjate que fue precisamente lo que menos hizo Adán.
Mira, él no cumplió con la labor. Claro que eso estaba establecido en el decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo. En su libro estaba escrito que él iba a hacer eso. ¿Y qué hizo? Lo que menos hizo fue guardar, cubrir y proteger. Y como desobedeció a ese llamado y desobedeció a esa misión, entonces eso trajo como resultado unas consecuencias. Y es lo que vamos a ver en el segundo punto. Y ese segundo punto lleva por título resultado y consecuencias. Vuelvo y repito el segundo punto. Resultado y consecuencias. Y para ello vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 21, que dice aquí así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón? Estuvo en el Edén y era varón, pero era querubín también. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto? Hasta ahora está así. Que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel ni la ha abierto. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, porque descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, ojo con eso, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos, y a todos sus hijos que son como él, esto les esperaba y esto les espera. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, los que estuvieron en Edén. No se levanten ni posean la tierra, porque para ellos no es la promesa, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Oye, ¿qué resultado y qué consecuencias tomaron lugar por causa de la desobediencia del querubín protector, que no cumplió con su labor? Pues ¿cuál fue ese resultado y esas consecuencias? Todo lo que acabamos de leer aquí en Isaías capítulo 14, del verso 12 al 21. Ese fue el resultado y esas fueron las consecuencias. Él fue echado por tierra. ¿Y qué trajo él como consecuencia? Que destruyó su tierra, mató su pueblo, puso el mundo como un desierto, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y a todos y a toda esa descendencia desde Adán hasta el día de hoy, toda esa simiente que él espera, lo que decía el verso 21, preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. ¿Sabes por qué? Porque a la descendencia de Adán, y para la descendencia de Adán, no es la promesa de ser heredero de este mundo.
La promesa de ser heredero de este mundo es para Abraham y para su descendencia. Para la descendencia de Adán no hay tal promesa. Es única y exclusivamente para la descendencia de Abraham y nadie más. Y toda su descendencia. De resto, esto es lo que le espera a los que son cual Adán, a los que son cual Adán terrenales. Esas fueron las consecuencias que tomaron lugar. Y yo te decía que guardaras en tu corazón lo que decía allí. Destruyó su tierra, mató su pueblo, a sus presos nunca abrió la cárcel, puso el mundo como un desierto. ¿Por qué te decía que guardaras eso? Porque precisamente el fundamento, Pablo en el fundamento dejó escrito que eso es una realidad y que esas son las consecuencias que trajo Adán. Mira que es cierto. Vamos a mirar la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, y de allí pasamos del 16 al 19. Vuelvo y repito, Romanos capítulo 5, verso 12, y de allí pasamos del 16 al 19. Que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya sabes, esto lleva en la parte superior de Romanos 5, el título es Adán y Cristo. Te va a hablar de Adán y de Cristo, pero en este momento estamos hablando de Adán, de ese querubín protector. Y mira lo que dice: por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y mira, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice que trajo Adán? Por ese pecado de Adán que entró y que pasó a todos los hombres, la muerte. ¿Qué decía de ese querubín protector, de ese que estuvo en el Edén, al cual lo pusieron para que lo labrara y lo guardase? Que él mató a su pueblo, destruyó su tierra. Mira que es cierto, aquí lo está diciendo. Pasó la muerte a todos los hombres. Ahora observemos el verso 16 al 19 del mismo Romanos 5 que estamos leyendo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, también trajo condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mató a su pueblo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y si estaban en condenación, el mundo estaba como un desierto. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, esos muchos son los escogidos, los muchos serán constituidos justos. Fíjate, ahí te lo prueba claramente el resultado y las consecuencias que tomó lugar por causa de la desobediencia de aquel querubín protector. Ahora, dirá alguno, ¿pero por qué pasó eso? ¿Por qué tomó lugar eso? Pues yo quiero decirte, está escrito en el Salmo 139 y 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que desde antes fueron formadas, sin faltar una de ellas. Pues mira, en el libro de la vida, que es el Señor, en su decreto,
todo esto antes de que pasara ya estaba escrito, porque esto hacía parte de su decreto, de su película. Y oye, en su película estaba que ese querubín protector hiciera eso y eso tomara como resultado todas las consecuencias que acabamos de ver, que hasta el día de hoy están en pie. Ahora, ¿por qué tenía que pasar eso? Porque estaba establecido en su decreto que desde Adán hacia acá, lo que tenía que tomar lugar era el reino animal, no el reino espiritual. Y si iba a tomar lugar el reino animal, entonces lo que pasó precisamente dio lugar a ese reino. O sea que el Señor tiene todo bajo control. No se le escapa nada. Te lo voy a probar que es así. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a mirar el capítulo 15, el verso 46, y de allí pasamos al verso 48. Vuelvo y repito. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, el verso 46, y de allí pasamos al 48, que dice así. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Eso lo trajo Adán. Luego lo espiritual. Verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Por qué pasó todo eso con el querubín protector? Porque tenía que tomar lugar el reino animal. En el tiempo del fin vendría lo espiritual, pero hasta que no llegara el tiempo del fin, todo lo que iba a tomar lugar era el reino animal. Y todo empezó con ese querubín protector que terminó como alma viviente. Por eso dice, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Pues Adán fue fiel a eso. Cumplió perfectamente lo que estaba escrito. Y después dice que ese reino se iba a conformar e iba a empezar con él y con toda su descendencia de terrenales igual a él, como hasta el día de hoy ha tomado lugar. Por eso el verso 48 decía, cual el terrenal, tales también los terrenales. O sea, los que son como Adán, tales también los terrenales. Y hasta el día de hoy hemos vivido en el reino animal, el reino de Adán. Yo espero, amada nación, que esto esté bien claro para tu vida, y recibo que está bien claro para tu vida. Y como hasta el día de hoy hemos vivido en ese reino animal, donde todos han sido conforme al corazón de Adán, ahora tú puedes entender por qué cuando a Jesús se le arrimaban, Él conocía la intención del corazón de todos los que se le acercaban, y por eso Él les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claro, hasta que no llegara el reino espiritual, todos eran cual Adán, cual terrenal, cual animal. Todos eran hijos de su padre el diablo, de su padre Adán. Mira lo que dice la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 8, verso 44, que dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida desde el principio. ¿Quién mató a su pueblo? ¿Quién destruyó la tierra? ¿Quién entró la muerte? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio. ¿Y quién fue el que en el principio, con su labor, mató a su pueblo, destruyó su tierra, puso el mundo como un desierto, a los presos nunca abrió la cárcel? Adán. Y todos desde Adán hasta el día de hoy son cual Adán. Por eso Jesús decía, vosotros sois
hijos de vuestro padre el diablo. Y las obras, los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él sabía cuál era el corazón que reinaba, como el que ha reinado hasta el diablo, el corazón de piedra, el corazón cual Adán. Amada nación, yo recibo también que este segundo punto quedó bien claro para ti. Y esto nos permite ir a mirar un tercer punto. Y ese tercer punto lleva por título el Edén y la creación. El Edén y la creación. Y para eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo quedó la creación desde Adán hasta el día de hoy? Pues vimos los resultados de cómo quedó todo. El mundo quedó como un desierto. O sea, todo lo destruyó y hasta el día de hoy así funciona todo este mundo. Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Porque es que si en el tiempo del fin el Edén iba a volver a tomar lugar, había que volver a organizar y a ordenar la creación. Vamos a mirar si es cierto. Y el tercer punto, vuelvo y te repito, el Edén y la creación. Y para eso vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice así. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, ya sabes quién es Judá, Sión. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, tiempo del fin, que será confirmado el monte de la casa del Señor, Sión, como cabeza de todos los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Que iba a tomar lugar en los postreros de los tiempos, que sería confirmado el monte de la casa del Señor, Sión, el Edén, como cabecera de todos los montes. El Edén iba a volver a estar en pie. Nuevamente, el Edén iba a estar en pie. Y si el Edén iba a estar en pie, quiere decir que iba a tomar lugar ya no el reino animal, sino el reino espiritual, conformado por quién y por quiénes. Miremos lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, el verso 47 y 48, que dice así. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Sión, si el Edén iba a volverse a establecer, iba a aparecer nuevamente, pues iba a ser conformado por el postrer Adán, tal el celestial, y también por su pueblo, tales también los celestiales, para establecer el reino del espíritu y acabar con el reino animal, acabar con ese reino de Adán. Si iba a volver a tomar lugar el Edén, era con el postrer Adán y con los celestiales. Y fíjate que precisamente a ellos es a quien esperaba la creación. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 22, que dice así. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, los celestiales. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la que la metió Adán,
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿A quién esperaba la creación? A los verdaderos hijos de Dios, a los celestiales. ¿Y para qué los esperaba? Dice, porque ella misma sería libertada de esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál esclavitud y corrupción? ¿Quién entró la esclavitud? ¿Quién entró la corrupción? El querubín protector, Adán. Y de eso que él hizo, de ese resultado y de esas consecuencias que han tomado lugar desde allá hasta este día, de eso y para eso esperaba la creación al postrer Adán y a los celestiales para que la liberaran, para que la libertasen. Oye, para que le dieran libertad de corrupción, de esclavitud. Para eso los esperaba. Amada nación, para eso te espera la creación. Para eso nos espera la creación. Y bien, amada nación, vamos llegando al final de este tema. Y vamos con la conclusión. Y para la conclusión de este maravilloso tema, vamos al libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 15, que dice así: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? O sea, teniendo muchos espíritus, hizo uno, al que estuvo en el Edén. ¿Y por qué uno? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Para qué hizo el uno? Dice, porque buscaba descendencia para Dios. No, mira, allá ya estaba escrito también. Allá la descendencia que él hizo fue para él mismo y todo es para destrucción. La descendencia para Dios iba a tomar lugar con el postrer Adán para que se cumpliese tal el celestial, tales también los celestiales. Con el postrer Adán iban a aparecer los celestiales, la descendencia de Dios, la familia de Dios. Pero hay un llamado: guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Para qué? Para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia como nos lo ha mostrado en estos últimos temas el rey. Y no seamos desleales como lo fue ese querubín protector. Él fue desleal y no guardó su espíritu. Tú y yo estamos llamados a guardar nuestro espíritu y a ser leales, no desleales. Amada nación, esa es la verdad del querubín protector. Y el querubín protector fue aquel a quien pusieron en el Edén para que lo labrase y lo guardara. Y como no lo hizo, hubo un resultado y unas consecuencias que han tomado lugar. Pero hoy, con el postrer Adán y con los celestiales, la creación va a ser libertada. Así dijo el Señor. Eso era todo por hoy, lo que el Rey tenía para nosotros. Recibo, te lleva a otra gloria y quiero despedirme de ti, amada nación, declarándote como ya estás si caminas en el Espíritu. Y si caminas en el Espíritu, ¿cómo estás? Bendecido con toda bendición y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.